Dejarás de ser un fracasado cuando tengas algo que ofrecer, dijo mi padre. Entonces sonó el teléfono, y Kerr, la corporación más grande del mundo, acaba de invertir 20 millones. Eres el futuro del agave. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. El aire en el comedor de la casa de mis padres en San Pedro Garza García siempre olía a la misma mezcla de cosas: cera de abeja para pulir los muebles de caoba, el perfume caro de mi madre y una tensión tan espesa que podrías cortarla con los cuchillos de plata que descansaban junto a los platos de porcelana de Limoges. Aquella noche no era la excepción. Era la cena anual de la familia, un ritual tan ineludible como la Navidad y tan gozoso como una auditoría fiscal. Estábamos todos. Mi padre, Damián, en la cabecera de la mesa, con su postura de exdiplomático y esa mirada que parecía evaluar el valor de cada objeto y persona en la habitación. A su derecha, mi hermano mayor, Adrián, el prodigio de las finanzas, que no paraba de revisar discretamente su reloj Patek Philippe como si el tiempo de los mortales comunes fuera una ofensa personal. Enfrente, mi hermana Gala, curadora de arte, cuya ropa parecía una instalación artística en sí misma y cuya sonrisa nunca le llegaba a los ojos. Y luego estaba yo, Lázaro. El hijo del medio, el ingeniero, la anomalía en el linaje de diplomáticos, banqueros y estetas. Mi traje era el único que no había sido hecho a medida. Mis manos, aunque limpias, conservaban la memoria del trabajo real, con pequeños callos en la palma que ningún tratamiento de spa podría borrar. Me sentía como una pieza de granito en una exposición de diamantes. Y entonces le dije a Rothschild, en su villa del lago de Como, por supuesto, decía Adrián, girando el vino en su copa, que la valoración de la empresa era, siendo generosos, optimista. Se rió, claro. Sabe que no se me escapa una. Mi padre asintió, con una sonrisa de aprobación paternal que yo no había recibido en una década. Ese es mi hijo. Un tiburón con modales de caballero. Gala se unió a la conversación. ¿Hablando de optimismo? La retrospectiva de Orozco que estoy preparando para el Met será un hito. Logré conseguir el préstamo de El Hombre de Fuego. El director del museo casi llora de gratitud. Aplausos invisibles llenaron el aire. Yo me limité a cortar mi filete. Mi día había consistido en calibrar un sensor de conductividad en un prototipo que seguía dando lecturas erróneas. No era una anécdota que encajara entre villas italianas y museos neoyorquinos. El silencio que seguía a las fanfarronadas de mis hermanos era siempre el más peligroso. Era el momento en que los reflectores, inevitablemente, se giraban hacia mí. «¿Y tú, Lázaro?», dijo mi madre, con ese tono dulce que usaba para dar malas noticias. «¿Qué tal tus proyectos? ¿Sigues jugando con tus filtros y tubos?». Jugar. Así lo llamaban. Como si mis 6 años de trabajo, mi maestría y las noches en vela fueran un pasatiempo infantil. «Va bien, mamá», respondí, manteniendo la voz neutra. Estamos cerca de un avance importante en la tecnología de membranas de ósmosis inversa. La palabra membranas flotó sobre la mesa como un mal olor. Adrián frunció el ceño, confundido. Gala tomó un sorbo de agua, como para limpiarse el paladar de tanta jerga técnica. Fue mi padre quien puso fin a mi breve intervención. Carraspeó, un sonido que exigía silencio y atención inmediatas. Dejó su copa sobre el mantel de lino. Hablando de futuro y de proyectos, comenzó, y su mirada barrió la mesa, deteniéndose un instante más de lo necesario en mí. Al final de la cena, después del postre, tengo un anuncio importante que hacer. Uno que concierne al patrimonio y al futuro de esta familia. El aire se volvió aún más denso. Vi la chispa de anticipación en los ojos de Adrián y la estudiada indiferencia de Gala. Yo no sentí anticipación. Sentí un nudo de hielo formándose en mi estómago.
sabía, con la certeza de quien ha sido juzgado y sentenciado 1000 veces en silencio, que cualquier futuro de la familia que mi padre hubiera diseñado, muy probablemente, no me incluía a mí. La cena apenas comenzaba, pero para mí, ya había terminado. El agua en las copas de cristal tallado era Vass, importada de Noruega. Mi padre siempre decía que el agua, como el vino, tenía su terroir. Mientras observaba las burbujas subir lentamente, mi mente se desconectó del presente y se sumergió en un recuerdo polvoriento y seco, un recuerdo que era el verdadero origen de todo. Tenía 10 años. Íbamos de camino a la hacienda de unos amigos de la familia en las afueras de Zacatecas. El Mercedes-Benz de mi padre se deslizaba por la carretera, una burbuja de aire acondicionado y cuero que nos aislaba del paisaje árido. Entonces, mi padre se equivocó de desvío. Terminamos en un camino de tierra que serpenteaba hacia un pequeño caserío olvidado por Dios y por el gobierno. El pueblo era un puñado de casas de adobe agrietadas por el sol. La tierra era del color del óxido y el único verde era el de los cactus espinosos. Pero lo que me impactó no fue la pobreza. Fue la sed. En el centro del pueblo había un pozo que obviamente se había secado hacía mucho tiempo. A unos metros, un grupo de niños rodeaba un gran charco de agua estancada, turbia y marrón. Con un pequeño cubo oxidado, sacaban el líquido y se lo llevaban a la boca. Vi a una niña, no mayor que yo, beber de ese charco con una desesperación que nunca he olvidado. Desde el coche, mi madre ahogó un grito de asco. Damián, por Dios, qué horror. Mi padre no dijo nada. Su mandíbula se tensó. No por compasión, sino por molestia. La miseria había invadido su perfecto día de campo. Qué desagradable, murmuró, mientras maniobraba para dar la vuelta. Vámonos de aquí. Y nos fuimos. Dejamos atrás el pueblo sediento, la imagen de la niña bebiendo lodo impresa a fuego en mi retina. Para mi familia, fue un desvío incómodo de 5 minutos. Para mí, fue el momento en que mi vida encontró su propósito. Mientras ellos hablaban de arte y finanzas, yo empecé a devorar libros de química, física e ingeniería. Quería entender el agua. Quería saber cómo limpiarla, cómo llevarla a donde no la había. Años después, cuando estaba en la universidad y les presenté mi proyecto de tesis sobre un nuevo polímero para la desalinización de bajo costo, la reacción de mi padre fue lapidaria. Estábamos en su estudio, rodeados de libros encuadernados en piel y mapas antiguos. Miró mis planos como si fueran un dibujo infantil. ¿Tecnología de agua?, dijo, quitándose las gafas y frotándose el puente de la nariz. Lázaro, por favor. Eso es para ONGs y soñadores. Un hombre de nuestra familia construye imperios, no pozos de caridad. Quiero que entiendas que el mundo real funciona con poder, con influencia, no con idealismo. La herida de esa conversación nunca cerró del todo. Pero en medio de ese desierto de desaprobación familiar, encontré un oasis. Don Eladio, un viejo industrial del acero, el mejor amigo de mi abuelo. Era un hombre hecho a sí mismo, con las manos curtidas y la mirada afilada. Un día, desesperado, le mostré mis planes. Los estudió durante casi 1 hora en silencio, en su oficina que olía a tabaco y a maquinaria. Al final, levantó la vista y me miró fijamente. No había lástima en sus ojos, sino respeto. Tu padre ve un pasatiempo, yo veo una revolución, dijo, con su voz grave y rasposa. El agua, muchacho, será el oro del próximo siglo. Y tú estás aprendiendo a crearlo de la nada. Ese día, me extendió un cheque. No era una fortuna, pero era más que dinero. Era fe. Era el primer sorbo de agua fresca después de una larga travesía por el desierto. Mi imperio no empezó en una torre de cristal en el corazón financiero de Monterrey, sino en el garaje trasero de la vieja bodega de Don Eladio, un espacio que olía a polvo, a óxido y, pronto, a la extraña fragancia del ozono de mis generadores y al plástico de los polímeros que experimentaba. Agbo Pura nació allí, entre herramientas viejas, cajas de repuestos olvidados y un calendario de 1998 clavado en la pared. Los primeros 2 años fueron un borrón de trabajo brutal. Los días los pasaba en el campo,
tomando muestras de agua de ríos contaminados, de pozos salobres, de cualquier fuente que la gente considerara imposible. Llenaba garrafas y las llevaba a mi laboratorio garaje. Las noches eran una batalla solitaria contra la física y la química. Me sentaba frente a mi banco de trabajo, iluminado por un fluorescente que parpadeaba, y probaba mis prototipos. El objetivo era simple en teoría, pero infernal en la práctica: crear un sistema de purificación modular, barato, de bajo consumo energético y lo suficientemente robusto como para que pudiera ser operado por alguien sin un doctorado en ingeniería. Fracasé cientos de veces. Las membranas se rompían. Los prefiltros se atascaban. El consumo de energía era demasiado alto. Más de una noche terminé con la cabeza entre las manos, rodeado de piezas rotas y cálculos fallidos, preguntándome si mi padre, después de todo, tenía razón. Si solo estaba jugando. Pero entonces recordaba el rostro de aquella niña bebiendo lodo. Y volvía al trabajo. El punto de inflexión no fue un descubrimiento, fue una persona. Un día, fui a la universidad local a usar un espectrómetro que no podía permitirme. Allí conocí a Jimena. Era una ingeniera química recién graduada, con un expediente brillante y una energía que parecía vibrar. Estaba trabajando en un proyecto sobre la absorción de metales pesados usando materiales derivados de algas. Mientras los demás estudiantes hablaban de conseguir trabajo en las grandes corporaciones, ella hablaba de soluciones reales para problemas reales. La invité a ver mi laboratorio. Esperaba que se riera, o que al menos mostrara una educada decepción. En cambio, sus ojos se iluminaron. Recorrió el garaje, tocando los prototipos, haciendo preguntas increíblemente específicas y agudas. «Estás intentando construir todo desde cero», dijo, después de un largo silencio. «La bomba, el sistema de control, las membranas. Es una locura». «Lo sé», admití, sintiéndome un poco avergonzado. «Es la locura más brillante que he visto en mi vida», corrigió, con una sonrisa. «Pero necesitas ayuda. Tu enfoque en la mecánica es bueno, pero tu química de polímeros es creativa». Le ofrecí un trabajo. El sueldo era ridículo. Las condiciones, primitivas. La probabilidad de éxito, incierta. Aceptó sin dudarlo. «Mi padre es agricultor», me dijo. «Sé lo que es ver una cosecha perdida por la sequía. Lo que estás haciendo aquí, importa. Prefiero ganar poco haciendo algo que importa, que ganar una fortuna haciendo algo que no significa nada». Jimena se convirtió en el cerebro químico de Agbo Pura. Donde yo veía mecánica, ella veía reacciones moleculares. Juntos, empezamos a avanzar a una velocidad que solo me había atrevido a soñar. Rediseñamos las membranas, incorporando algunas de sus ideas sobre materiales compuestos. Optimizamos el flujo, reduciendo el consumo energético en un 60%. El sistema empezó a funcionar. No solo en teoría, sino en la práctica. Una tarde, después de semanas de ajustes, conectamos el prototipo final a una garrafa de agua que habíamos recogido de un canal de riego notoriamente contaminado. El agua que entró era marrón y olía mal. La que salió por el otro extremo era cristalina, pura. Llenamos un vaso. Nos miramos. Ninguno se atrevía a ser el primero. Finalmente, lo hice. Tomé un sorbo. Era agua. Simplemente agua. Limpia, fresca, sin sabor a químicos ni a tierra. Era el sabor de la victoria. Jimena se echó a reír, una risa que resonó en todo el garaje. No éramos una corporación. No teníamos inversores ni una oficina elegante. Éramos solo dos personas en un garaje polvoriento. Pero en ese momento, con ese vaso de agua limpia en la mano, sentimos que podíamos cambiar el mundo. Con un prototipo funcional, el siguiente paso era demostrar su valor en el mundo real. Y el mundo real, aprendí rápidamente, está lleno de gente que prefiere un problema conocido a una solución nueva. Mis primeros intentos de presentar Agbo Pura fueron desmoralizadores. Me reuní con directivos de empresas embotelladoras, con grandes agricultores, con funcionarios municipales. La reacción era siempre una variación del mismo tema, una condescendencia educada.
Me veían como lo que era, un joven ingeniero con un aparato hecho en un garaje, sin un gran nombre corporativo que lo respaldara. Es una idea interesante, muchacho, me dijo un ejecutivo, dándome una palmada en la espalda. Vuelve cuando tengas el respaldo de una empresa seria. La verdadera hostilidad, sin embargo, provino de un lugar que no esperaba. Rogelio Morales, el heredero de Constructora Morales, una empresa que durante décadas había amasado una fortuna consiguiendo contratos gubernamentales para construir presas, acueductos y plantas de tratamiento de agua tradicionales. Eran proyectos masivos, caros e ineficientes, pero increíblemente rentables para él. Nos encontramos por primera vez en una pequeña feria de tecnología local. Rogelio, impecablemente vestido con un traje de lino, se acercó a mi modesto stand. Observó mi prototipo con una sonrisa burlona, como quien mira un juguete roto. Lázaro de la Garza, ¿verdad? Dijo, su voz suave pero con un filo de acero. He oído hablar de ti. El niño rico que juega a ser el salvador de los pobres. Déjame darte un consejo gratis, el agua no es un juego de niños. Es un negocio para hombres. Y en este negocio, la infraestructura lo es todo. La gente no confía en cajitas de plástico, confía en el concreto. Mi cajita de plástico, repliqué, manteniendo la calma, puede purificar 10.000 litros de agua al día con la energía que gasta un refrigerador. ¿Cuánto concreto se necesita para eso? Su sonrisa se desvaneció. Ten cuidado, de la Garza. No te metas en aguas demasiado profundas. Podrías ahogarte. Poco después, empezaron a circular rumores. Que mis filtros usaban químicos peligrosos. Que la tecnología no era estable. Que el agua purificada por mi sistema causaba enfermedades. Era obra de Rogelio, lo sabía, pero no podía probarlo. Estaba perdiendo la batalla de la percepción. La oportunidad llegó desde el lugar más inesperado. Una pequeña comunidad agrícola en las montañas, llamada La Soledad, estaba en una situación desesperada. La sequía había mermado su único manantial y el agua que quedaba estaba contaminada. Habían pedido ayuda al gobierno durante años, sin respuesta. El líder de la comunidad, un hombre mayor y curtido llamado Samuel, había oído hablar de mí a través de un primo que trabajaba en la ciudad. Me llamó, sin mucha esperanza. Fui a verlos. La desconfianza en sus rostros era evidente. Era otro hombre de la ciudad prometiendo milagros. No les pido que confíen en mí, les dije, reunido con ellos en la plaza del pueblo. Les pido que me den una oportunidad. Instalaré el sistema gratis. Si en 6 meses no funciona, si no están satisfechos, lo desmonto y me voy. No tienen nada que perder. Aceptaron. Fue un mes de trabajo agotador. Con la ayuda de Samuel y otros voluntarios del pueblo, instalamos el sistema Akvo Pura junto al manantial contaminado. Les enseñé a operarlo, a cambiar los filtros, a hacer el mantenimiento básico. 6 meses después, volví. El cambio era milagroso. Los campos, antes secos, estaban verdes. Había un pequeño huerto comunitario lleno de vegetales. Los niños jugaban con el agua que salía de una fuente limpia en el centro de la plaza. Samuel me recibió con un abrazo que casi me rompe las costillas. No nos salvaste de la sed, Lázaro, me dijo, con los ojos húmedos. Nos devolviste la vida. La noticia del milagro de la Soledad se extendió como la pólvora por la región. Otros pueblos empezaron a llamar. Pequeñas empresas, cooperativas. No eran contratos millonarios, pero era algo más importante, era la validación. Era la prueba irrefutable de que mi juguete funcionaba. Justo en esa época, mi hermano Adrián me llamó. Era raro que lo hiciera. Oye, Lázaro, dijo, con un tono falsamente casual. Escuché que andas metido en tus asuntos por el campo. Mira, sé que te diviertes, pero ya es hora de pensar en serio. Hablé con un director en mi banco. Podría conseguirte una entrevista para un puesto de analista junior. Un trabajo de verdad, con futuro. Para que dejes de ensuciarte las manos. Colgué el teléfono. La rabia que sentí era fría y afilada.
Para él, devolverle la vida a un pueblo entero era ensuciarse las manos. En ese momento, comprendí que la brecha entre mi mundo y el de mi familia ya no era un foso, era un cañón insondable. El éxito en la soledad y en otras comunidades pequeñas fue como una piedra arrojada en un estanque en calma, las ondas expansivas comenzaron a llegar a lugares que nunca imaginé. Agbo Pura dejó de ser un secreto. Empezaron a aparecer pequeños artículos en periódicos locales y blogs de tecnología ambiental. Fui invitado a dar una charla en mi antigua universidad. Recuerdo estar de pie en ese auditorio, frente a cientos de estudiantes de ingeniería. Mientras hablaba, no de finanzas ni de valor de mercado, sino de la física de la ósmosis y del derecho humano al agua potable, vi en sus rostros algo que no había visto nunca en mi familia, un interés genuino. Una chispa de inspiración. Al final, un grupo de ellos me rodeó, acribillándome a preguntas, no sobre cuánto dinero ganaba, sino sobre cómo funcionaba todo, sobre los desafíos, sobre las posibilidades. Por primera vez, sentí que pertenecía a una tribu. A pesar de este creciente reconocimiento, mantuve un perfil bajo. Seguía conduciendo mi vieja camioneta, usando la misma ropa de trabajo. No tenía interés en los lujos que mi éxito incipiente podría haberme permitido. El dinero era una herramienta para hacer crecer Agbo Pura, no un fin en sí mismo. Mi familia, por supuesto, interpretó esta austeridad como una prueba más de mi fracaso. Para ellos, si no lo ostentas, no lo tienes. Una tarde, recibí una llamada de don Eladio. Me pidió que fuera a su oficina. «Estás haciendo mucho ruido, muchacho», me dijo, sirviéndome un vaso de tequila de su reserva personal. Y el ruido atrae a los depredadores grandes, no solo a las hienas locales como Rogelio Morales. Se reclinó en su sillón de cuero, el humo de su puro creando una nube a su alrededor. He estado moviendo algunos hilos, haciendo algunas llamadas. El gobierno federal está planeando una iniciativa masiva para combatir la escasez de agua en las zonas rurales más marginadas del país. Es un proyecto enorme, con financiamiento del Banco Mundial. Están buscando tecnología innovadora, no las soluciones caras y obsoletas de siempre. Sentí un vuelco en el corazón. Y tu nombre ya está en su lista, sonrió don Eladio. Me he encargado de ello. Te van a llamar para que presentes una propuesta. Lázaro, esta es la oportunidad de tu vida. Esto no es un pueblo, es un país entero. Pero tienes que estar preparado. Cuando el dinero grande entra en juego, la gente muestra su verdadera cara. Especialmente los que no querían oírte antes. Pronto, serán los primeros en gritar tu nombre. Prepárate. La llamada de Conagua, la Comisión Nacional del Agua, llegó una semana después. Fue una serie de reuniones agotadoras, de análisis técnicos, de proyecciones financieras. Jimena y yo trabajamos 20 horas al día durante casi un mes, preparando la propuesta más completa y ambiciosa de nuestras vidas. Competíamos contra gigantes, contra corporaciones multinacionales con departamentos enteros dedicados a licitaciones gubernamentales. Nosotros éramos solo dos ingenieros con una tecnología probada y una fe inquebrantable en ella. La última reunión fue por videoconferencia con un panel de directores de Conagua y un observador del Banco Mundial. Al terminar, el director general nos dijo que la decisión final se tomaría en las próximas 48 horas. Nos notificarían por teléfono. Esa noche era la cena anual de mi familia. Una parte de mí quería cancelar, quedarme pegado al teléfono. Pero otra parte, una parte más oscura y herida, vio una oportunidad. Una oportunidad para un tipo de justicia poética que había estado esperando durante años. Le envié un mensaje a Jimena. Si llaman con la noticia, sea cual sea, necesito que me llames a mi celular personal exactamente a las 9:30 de la noche. No antes, no después. Es la hora del postre en casa de mis padres. Y por favor, asegúrate de hablar alto y claro. Sin importar qué, llámame a esa hora. Jimena respondió con un simple entendido, director. No sabía si la noticia sería buena o mala. Pero sabía una cosa con certeza, esa noche, en esa mesa, la verdad saldría a la luz. Y no saldría de mi boca.
El postre fue un mousse de chocolate belga con frambuesas. Exquisito, como todo en esa casa. Pero a mí me sabía a ceniza. La conversación había vuelto a los temas habituales, las próximas vacaciones de Adrián en los Alpes suizos, la subasta de arte a la que Gala asistiría en Londres. Yo permanecí en silencio, contando los minutos. 9:15, 9:20. El nudo en mi estómago se apretaba con cada tic-tac del reloj de pared. Finalmente, Damián colocó su cucharilla sobre el plato con un suave clic. El sonido fue como el martillo de un juez. El momento había llegado. Bueno, comenzó, limpiándose los labios con una servilleta de lino. Como les adelanté, es momento de hablar del futuro. Adrián se enderezó, su expresión ávida. Gala adoptó una pose de interés intelectual. Mi madre observaba a mi padre con devoción. Adrián, tu carrera en el sector financiero no solo es un orgullo para nosotros, sino que demuestra una astucia y una visión para los negocios que son el sello de esta familia. Por ello, hemos decidido transferir a tu nombre la totalidad de las acciones que poseemos en el fondo de inversión inmobiliaria. Es tuyo para que lo gestiones y lo hagas crecer. Felicidades, hijo. Adrián sonrió, una sonrisa de triunfo contenido. Gracias, padre. No te defraudaré. Gala, continuó mi padre, girándose hacia ella. Tu trabajo en el mundo del arte ha elevado el prestigio de nuestro apellido. Tu buen gusto es, en sí mismo, un activo invaluable. Por eso, el apartamento de la familia en París pasará a ser de tu propiedad, junto con la colección de arte que contiene. Para que sigas siendo nuestra embajadora cultural en Europa. Gala inclinó la cabeza. Es un honor inmenso, papá. Muchísimas gracias. Y entonces, el silencio. Todos los ojos se volvieron hacia mí. El aire se enfrió varios grados. Mi padre suspiró, un suspiro largo y teatral, cargado de decepción. Y para Lázaro, comenzó, y su voz cambió. Se volvió suave, condescendiente, como la de un médico a punto de dar un diagnóstico terminal. Lázaro, tu madre y yo hemos hablado mucho sobre esto. Respetamos tu pasión, tu idealismo. Pero no podemos, en conciencia, seguir apoyando un camino tan incierto y, francamente, tan alejado del legado de esta familia. Hizo una pausa, para que el peso de sus palabras me aplastara. Por lo tanto, hemos decidido reestructurar tu fideicomiso. El capital permanecerá intacto, pero tu acceso a él quedará congelado. Lo hemos puesto bajo una nueva cláusula de administración. Podrás acceder a tus fondos, quizás, en el futuro, cuando puedas demostrarnos que has emprendido una carrera estable, seria. Una que honre el nombre de esta familia. No dijo la palabra desheredado. Era demasiado vulgar para él. Pero el mensaje era inequívoco. Estaba fuera. Me habían cortado, no con la brutalidad de un hacha, sino con la fría precisión de un bisturí. Miré a mis hermanos. Adrián evitaba mi mirada, estudiando el patrón de su plato. Gala tenía una expresión de vaga lástima, la misma que podría dedicarle a un artista sin talento. Mi madre me miraba con ojos suplicantes, como si esperara que yo entendiera, que aceptara mi sentencia sin causar una escena. No dije nada. No había nada que decir. La humillación era tan absoluta, tan cuidadosamente orquestada, que era casi una obra de arte. En ese silencio gélido, sentí que mi teléfono vibraba en el bolsillo. 9:30 en punto. El telón estaba a punto de levantarse para el segundo acto. El zumbido del teléfono en mi bolsillo fue como una descarga eléctrica. Un solo vistazo a la pantalla confirmó que el universo, a veces, tiene un perverso sentido del drama. Jimena, con agua. Me puse de pie lentamente, doblando mi servilleta y colocándola con cuidado sobre la mesa. Si me disculpan, dije, mi voz sorprendentemente firme. Es importante. ¿Importante? Resopló mi padre, ofendido por la interrupción de su gran momento. ¿Hay algo más importante que una conversación familiar, Lázaro? No respondí. Simplemente me di la vuelta y caminé hacia el umbral del comedor, dándoles la espalda.
Presioné el botón de aceptar y, con un movimiento que pareció a la vez deliberado y accidental, activé el altavoz. La voz de Jimena estalló en el silencio de la habitación, nítida, vibrante, cargada de una euforia incontenible. Lázaro. Lo logramos. Dios mío, lo logramos. Hice una pausa, dejando que esas primeras palabras se asentaran en el aire cargado. Podía sentir las miradas de mi familia clavadas en mi espalda. Tranquila, Jimena. ¿Qué pasó? Pregunté, mi tono mucho más calmado que mis latidos. Acabo de colgar con el director de Conagua. Su voz casi gritaba. Aprobaron el proyecto. Nuestra propuesta. Agua Pura ha sido seleccionada para liderar la Iniciativa Nacional de Purificación de Agua. Detrás de mí, escuché el sonido agudo de un cubierto de plata cayendo sobre un plato de porcelana. Eso es una gran noticia, dije, manteniendo el control. Espera, que no he terminado. Continuó Jimena, ajena a su audiencia. El Banco Mundial no solo aprobó el financiamiento, lo aumentó. Acaban de liberar la primera partida de $40 millones para empezar de inmediato. 40 millones, Lázaro. Un jadeo ahogado vino de la dirección de mi madre. Y hay más, la voz de Jimena era pura adrenalina. El director general te nombró específicamente en la llamada. Dijo, y cito textualmente, díganle a ese joven que deje de pensar a pequeña escala. Él no es un proveedor, es el futuro de la gestión del agua en este país. Quiere que vueles a Ciudad de México el lunes para una rueda de prensa conjunta. Van a presentarte como el socio tecnológico clave. Silencio. Un silencio tan profundo, tan absoluto, que podía oír el zumbido del candelabro de cristal sobre la mesa. Entendido, dije, mirando un punto fijo en la pared del pasillo. Prepara la presentación para la prensa. Coordina con mi agenda el vuelo de lunes. Buen trabajo. Buen trabajo, dice. Eres un genio. Se rió Jimena. Hablamos mañana para los detalles. Felicidades, director general. Hablamos mañana, Jimena, dije y terminé la llamada. Me quedé un segundo en el umbral, dándoles la espalda, componiéndome. Luego, giré lentamente y volví a entrar en el comedor. La escena era surrealista. Mi padre estaba congelado, con la mano a medio camino de su copa de vino. Mi madre se tapaba la boca con la mano, sus ojos abiertos como platos. Adrián parpadeaba rápidamente, como si su cerebro no pudiera procesar los datos que acababa de recibir. Y Gala. Gala tenía la misma expresión que alguien que acaba de ver un fantasma en su propia casa. Caminé de regreso a mi silla, el sonido de mis zapatos sobre el mármol resonando como martillazos en el silencio sepulcral. Me senté. Tomé mi copa de agua Vas. Y bebí un largo sorbo. El silencio continuó, pesado, vivo, hasta que fue roto por un sonido inesperado. Una carcajada. Provenía de don Eladio, a quien yo había invitado a la cena y que había permanecido como un observador silencioso hasta ese momento. Se puso de pie, levantando su copa de tequila. Bueno, dijo, con una sonrisa de oreja a oreja, mirando directamente a mi padre. Creo que esto sí que merece un brindis de verdad. La risa de don Eladio fue como una piedra que rompe un espejo. La imagen de la familia perfecta y condescendiente se hizo añicos, y en su lugar apareció un mosaico de pánico, codicia y confusión. Mi padre fue el primero en recuperarse, o al menos en intentarlo. Carraspeó, su rostro pasando del shock a una máscara de repentino interés paternal. Lázaro, hijo. Vaya. Esto es una noticia extraordinaria, tartamudeó. ¿El Banco Mundial? ¿Conagua? ¿Por qué no nos dijiste nada? Deberíamos haber hablado de esto. La experiencia de la familia en gestión, en relaciones gubernamentales, podríamos haberte ayudado a gestionar este crecimiento, a escalarlo más rápido. Ayudarme a escalar. El hombre que hacía 10 minutos me había cortado el acceso a mi propio dinero ahora quería una parte del pastel. Adrián saltó de su silla, sus ojos de banquero brillando con el signo de dólar. 40 millones.
Y eso es capital semilla de primer nivel. Lázaro, esto cambia todo. Esto tiene un potencial de mercado enorme. Podríamos posicionar a Agbo Pura como una inversión de impacto para mis clientes en Suiza y Nueva York. Podríamos hablar de una salida a bolsa en 5 años. Esto es una historia increíble. Gala no se quedó atrás, su cerebro de estratega de relaciones públicas trabajando a toda velocidad. Podríamos organizar una gala benéfica para la prensa. En el Museo de Arte Moderno. Presentarte no como un ingeniero, sino como un visionario humanitario. El hombre que le dio de beber a un país. Es una narrativa perfecta. Tu imagen. Mi imagen está bien, la interrumpí, mi voz tranquila pero cortante como un diamante. Mi madre, siempre la estratega emocional, extendió su mano y la colocó sobre la mía. Su tacto se sintió extraño, invasivo. Cariño, dijo, su voz melosa. Tienes que entender. Si fuimos duros contigo, fue porque estábamos preocupados. El mundo de las startups es muy cruel. No queríamos que salieras herido. Miré su mano, las uñas perfectas, el anillo de diamantes brillando. La misma mano que, simbólicamente, acababa de firmar mi exilio financiero. Retiré mi propia mano con suavidad. ¿Preocupados? Repetí, saboreando la ironía. Es curioso. Nadie en esta mesa me ha preguntado cómo estoy en años. No estaban preocupados por mí. Estaban avergonzados de mí. Sus rostros se contrajeron. La verdad, dicha sin adornos, era un invitado incómodo en esa casa. No levantes la voz, Lázaro, dijo mi padre, intentando recuperar el control. No estoy levantando la voz, repliqué. Estoy estableciendo los hechos. Durante una década han minimizado todo lo que hago. Se rieron cuando dije que estaba construyendo filtros. Lo llamaron un hobby. Le dijeron a la gente que estaba entre trabajos cuando estaba liderando un proyecto piloto que salvó a una comunidad. Vamos, Lázaro, solo bromeábamos, intervino Adrián. No, dije, mirándolo fijamente. No bromeaban. Me menospreciaban porque mi camino no encajaba en su molde, porque los hacía sentir incómodos. Y ahora, recorrí sus rostros con la mirada, ahora que saben que hay $40 millones sobre la mesa, de repente ya no soy una vergüenza. Ahora soy un activo estratégico. Una historia increíble. Una oportunidad de inversión. Eso no es justo, susurró Gala, pareciendo genuinamente herida, o al menos una buena actriz interpretando el papel. ¿No es justo? Levanté una ceja. De acuerdo. Nombren mi empresa. ¿Cómo se llama? Silencio. Un silencio absoluto, pesado, vergonzoso. Les di un momento. Nadie habló. Se llama Agbo Pura, dije, mi voz llenando el vacío. Y no necesito su ayuda, ni su dinero, ni sus galas benéficas. Mi junta directiva está completa. Está formada por la gente que creyó en mí cuando todo lo que tenía era un garaje polvoriento y una visión que ustedes llamaban un juego de niños. Me puse de pie. Ahora, si me disculpan, tengo que preparar una rueda de prensa. Con mis verdaderos socios. Espera, dijo mi padre, levantándose a su vez. No puedes irte así. Somos tu familia. Me detuve en el umbral, el mismo lugar donde minutos antes mi vida había cambiado. Me giré para mirarlo por última vez. Tú mismo lo dijiste, padre, concluí. Hay que saber honrar el nombre de la familia. Y yo, esta noche, he decidido empezar a honrar el mío. Los días que siguieron a la cena fueron un torbellino. Mi teléfono no paraba de sonar. Mensajes de Adrián con propuestas de sinergia. Correos de Gala con estrategias de marca personal. Llamadas perdidas de mis padres. No respondía ninguno. No por rencor, sino porque estaba ocupado construyendo el futuro que ellos nunca habían podido ver. La rueda de prensa en Ciudad de México fue un éxito. Estuve allí, en el Presidium, junto al director de Conagua y representantes del Banco Mundial. No hablé de dinero.
Hablé de la tecnología, de la gente de la soledad, de la posibilidad real de erradicar la sed en las zonas más vulnerables de mi país. Por primera vez, sentí que mi voz tenía peso, no por el dinero que representaba, sino por las soluciones que ofrecía. Pero mi verdadero acto de respuesta, mi verdadera declaración de independencia, no fue público. Fue un documento legal. Un par de semanas después, el primer comunicado de prensa oficial de Agbo Pura fue enviado a los medios. No anunciaba la ronda de inversión. Anunciaba la creación de la Fundación Agbo. El comunicado decía, Agbo Pura se enorgullece en anunciar la creación de la Fundación Agbo, dotada con un capital inicial de $5 millones, dedicada a otorgar becas completas en carreras STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, a jóvenes talentosos provenientes de comunidades con escasez de agua en todo México. Era mi forma de cerrar el círculo. El dinero que había sido la fuente de mi humillación ahora se convertiría en la fuente de oportunidades para otros chicos como yo, chicos con ideas que sus familias o entornos quizás no entendían. Era la única vez que el legado de mi familia y mi trabajo se cruzarían, y sería bajo mis propios términos. La reacción de mi familia fue predecible. Mi madre me envió un mensaje de texto: leímos sobre tu fundación. Es un gesto extraordinario, cariño. Tu padre y yo estamos muy orgullosos. Era la primera vez que usaba la palabra extraordinario para algo que yo había hecho. Pero la leí con una distancia clínica, como un científico que analiza un espécimen. El orgullo de ellos ya no me alimentaba, ni su desaprobación me hería. Simplemente, era. Mi victoria final no fue en una sala de juntas ni en las páginas de los periódicos financieros. Fue unos meses más tarde. Viajé de regreso a la soledad. La comunidad, con los primeros beneficios de sus cosechas mejoradas, había construido una pequeña escuela. Me habían invitado a la inauguración. No hubo alfombra roja ni prensa. Solo gente real, con sonrisas reales. Samuel, el líder de la comunidad, me pidió que dijera unas palabras. Miré a los niños sentados en la primera fila, sus rostros llenos de una curiosidad brillante. Les hablé de la niña que vive viendo de un charco hacía tantos años. Les dije que el ingenio no era propiedad de las grandes ciudades ni de las familias ricas. Que las soluciones más grandes a menudo provienen de la gente que conoce los problemas más de cerca. Les dije que nunca dejaran que nadie, ni siquiera la gente que más aman, les dijera que sus sueños son demasiado grandes o demasiado pequeños. Después de la ceremonia, mientras el sol comenzaba a ponerse detrás de las montañas, tiñendo el cielo de naranja y púrpura, Samuel se me acercó. Hicimos esto para ti, me dijo, señalando una pequeña placa de bronce junto a la puerta de la escuela. Me acerqué a leerla. Decía, Escuela Comunitaria, Lázaro de la Garza. En honor a quien nos enseñó que el futuro puede brotar del lugar más seco. En ese momento, sentí que las viejas heridas, las cicatrices de años de sentirme invisible, finalmente comenzaban a sanar. No porque les hubiera demostrado a mi padre y a mis hermanos que estaban equivocados, sino porque me había demostrado a mí mismo que yo tenía razón. Más tarde esa noche, de pie en la plaza del pueblo, un niño pequeño se me acercó tímidamente y me ofreció un vaso de agua de la fuente comunitaria. El agua estaba fría y cristalina. Mientras la bebía, bajo un cielo lleno de estrellas que nunca podrías ver desde la contaminada ciudad de Monterrey, entendí lo que era un verdadero imperio. No se medía en acciones, ni en propiedades, ni en saldos bancarios. Se medía en vasos de agua limpia. Y este imperio, este legado, era innegablemente mío. Lo había construido gota a gota.